Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Aporte Global, un programa del Tribunal Electoral. Hoy tenemos dos invitados internacionales en el marco del Seminario Internacional sobre las Cortes Constitucionales y Justicia Electoral. Tenemos a Oliver Kask, que es miembro de la Comisión de Venecia y juez de la Corte de Apelaciones de Estonia, y Aram Vardemanian, que es asesor del presidente de la Corte Constitucional de Armenia. Bienvenido a los dos. ¿Cuál es la razón que los trae a México? La razón por la que estamos aquí es el Seminario Internacional de Cortes Constitucionales. Venimos a dar nuestra experiencia del otro lado del Atlántico. Solamente puedo estar de acuerdo con lo que Oliver dice. La distancia entre México y Armenia es larga. El tema es muy interesante que se tiene que discutir, ya que los temas electorales se tienen que debatir si hablas de un camino hacia la democracia. En este sentido, las Cortes Constitucionales tienen un papel muy importante. Así que acudir al seminario era muy importante. What has been your intake so far in the international seminar? More than that, the other participants, the other speakers? Creo que se tuvo un debate muy interesante de los temas del seminario. Hubo muchas preguntas, muchas respuestas. Algunos de los discursos fueron muy interesantes en el sentido que presentaban situaciones en Bolivia, en El Salvador, en especial los que tuvieron un acercamiento intrigante sobre el tema, fueron los mejores. A mí me gustó mucho el discurso, cuando se usan los militares en contra de los representantes de la oposición que no se encuentran de acuerdo con los resultados de la elección y demandan nuevas elecciones, un recuento. En muchos países es normal que el gobierno use a los militares en estos casos. Una de las ideas es que en dichas situaciones se pudiera considerar como una situación de derecho humanitario, en vez de considerarse como un conflicto armado. Nunca había escuchado este acercamiento al tema, el cual es muy interesante. Fue algo nuevo y fresco. Yo diría que los principios electorales son los mismos en todo el mundo. La democracia significa en todo el mundo lo mismo. Es interesante ver el acercamiento al tema es similar en diversos países. Sin embargo, algunos puntos de vista son diferentes en el otro lado del mundo que tú no tienes en tu propio país. Es algo que te da mucha experiencia para el futuro. ¿Cuál ha sido su punto de vista del seminario sobre los participantes de los ponentes? Tenemos mucha experiencia en la corte en este tema. El derecho internacional es una parte sustancial de la legislación aplicable a mi país, Estonia. Pero no todo el derecho internacional es aplicable. Algo de este derecho necesita que en ocasiones el legislador que lo adopte en la legislación algunos temas. En cuanto al tema electoral, el rol central es el derecho de tomar parte en las elecciones, que es un derecho subjetivo de todas las personas aplicado directamente sin la necesidad de regulación de la autoridad estatal. Entonces, tú puedes aplicar el derecho internacional, así como el derecho electoral, directamente. Estonia es miembro de la Unión Europea y también es miembro del Consejo de Europa.
Así que tenemos diferentes sistemas legales. Tenemos la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea, donde se decide las violaciones en contra de la Convención de Derechos Humanos, que entre otras cosas ve el tema de tomar parte de elecciones. La aplicabilidad del derecho de la Unión Europea, que en ciertos principios ve temas electorales, entonces tienes que estar atento a ambos sistemas, que no solo se encuentran en tu país. La posición de Armenia es similar a la de Estonia. En la Constitución de Armenia se especifica que los tratados internacionales, que lo podemos denominar como derecho internacional, parte de derecho internacional, son parte integralmente de nuestro sistema legal. Después de ratificado el tratado internacional, se vuelve parte de nuestro sistema legal. En nuestra Constitución también viene especificado que cuando una ley va en contra de un tratado internacional, la preferencia la tiene el tratado internacional. En este sentido, un tratado internacional está muy por encima en nuestra jerarquía de leyes, por lo que tiene mucha importancia para nuestro país. Y como Oliver lo mencionó correctamente, los documentos importantes que especifican los derechos electorales son directamente aplicables. Así que los derechos civiles y políticos, como lo presenté en mi discurso, que implican deberes negativos del Estado, tienen la aplicación directa en el sentido que el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que han sido ratificado y adoptado por casi todos los miembros de las Naciones Unidas, así como la Convención Europea de Derechos Humanos, que es un documento importante para todos los países del Consejo de Europa, especifica derecho a las elecciones, y todos estos son directamente aplicables. Desde el segundo que son ratificados, se convierten en derecho para las personas. El derecho internacional tiene mucha importancia, no solo para los derechos electorales, sino para todos los derechos civiles y políticos. ¿Qué tal la interacción de derecho internacional y derecho constitucional en sus países? ¿Qué tienen que decir sobre el aspecto? Bueno, el derecho de la Unión Europea no regula todo tipo de elecciones, solo con el trato igualatario de todos sus ciudadanos de la Unión Europea, ya sean originalmente de España, Alemania o Estonia, de mi país. Y también regula las elecciones del Parlamento Europeo, que son cuidadosamente regulados por el derecho europeo, como lo mencioné, pero que tiene mucho margen de maniobra para los Estados miembros. Por ejemplo, para restringir el derecho de votación para los prisioneros. Aunque los documentos legales proveen de una cierta manera los derechos electorales, son muy generales. Lo que hace difícil son los casos de derecho de esos diferentes tratados o convenciones. Si la Corte Europea de Derechos Humanos decide sobre un tema, puede volverse el caso para el futuro para todos los miembros del Consejo de Europa. Lo mismo pasa para la Corte de Luxemburgo, la Corte de la Unión Europea. Tienes que ver cómo va a ser el futuro, lo que se ha dicho hasta el momento, por diversas instituciones.
Lo único que puedo añadir es los derechos electorales les da a los estados mucho espacio de apreciación. No será sencillo ver en el futuro un documento estricto que dé unas guías estrictas en cuanto al proceso electoral, o si solo debería de ver elecciones parlamentarias de cierta u otra manera. Los países son los encargados de decidir su sistema y su proceso. Los principios generales son los mismos para todos los países. Esos principios vienen implícitos en los principios democráticos, pero los específicos son los que cada estado deben de decidir. El ejemplo que trajo Oliver de la posibilidad de votar para los prisioneros, eso es algo en que la Convención de Derechos Humanos dio un insumo que ayudó eventualmente a regular este tema. Y por supuesto, el sentido del rol de las instituciones supranacionales para los países de la Unión Europea, la Corte de Estrasburgo, y en caso de los países de la Unión Europea, la de Luxemburgo, todas estas tienen el poder de tomar decisiones que hagan precedentes, es decir, que se vuelven un poco como un guía. El camino se hace más comprensivo para todos los Estados miembros. De esta manera, tener este tipo de decisiones solo ayudan para hacer que las regulaciones de los derechos electorales mejor. Pero estas regulaciones no sean estrictas, porque ya como lo dije anteriormente, el Estado debe tener su campo de maniobra. ¿Creen que ambos nos puedan dar alguno o varios ejemplos sobre derechos fundamentales, así como de buenas prácticas de sus países? Bueno, Estonia es famosa especialmente en temas electorales, en el voto por Internet. Yo puedo votar usando mi teléfono celular si tuviéramos elecciones en este momento. Sí, claro. Incluyendo si estuviera caminando por el bosque. Es algo totalmente diferente que nos gustaría ver en todo el mundo. Sí. Para ellos que viven afuera, la posibilidad de votar es una posibilidad desde la independencia del 82. Casi todos los que votan fuera de Estonia lo hacen por Internet, aunque también existen otras posibilidades, como ir a la embajada o al consulado. Es mucho más fácil. Sobre este ejemplo, debo decir que Armenia es lo opuesto. No hemos desarrollado el tema del voto en el extranjero. El ejemplo de Estonia es un buen ejemplo de cómo el sistema puede funcionar. En su país funciona y no es como si los ciudadanos de Estonia se encuentren discutiendo temas sobre si sus elecciones fueron transparentes, justas, etc. El sistema funciona. En Armenia, solo los embajadores, sus familias, son los únicos que pueden votar en el extranjero. Aunque Armenia tiene muchos ciudadanos viviendo en el extranjero, y teniendo un sistema habría sido de ayuda, aunque esto conlleva riesgos. Y tomando en cuenta que la confianza en el proceso electoral no es tan alta en Armenia, es un poco riesgoso. Pero nuestra gran mejora en cuanto al tema de proteger los derechos electorales ha sido con el voto para los prisioneros, su derecho de votar. Anteriormente, una persona que ya había sido procesada por un crimen, que ya ha sido sentenciada, no tenía derecho a votar. Había una prohibición general. Después de una reforma constitucional, solo en situaciones en que la persona ha sido sentenciada por un crimen grave, un crimen intencional, la persona se le priva el derecho de votar. Para todas las demás situaciones, el prisionero puede tener el derecho de votar. Porque imagínate una situación en que una persona ha sido sentenciada por 2 años y el proceso electoral para dar tu confianza para un miembro del Parlamento por 4 o 5 años. Imagínate cuando la persona está fuera de prisión, esa persona no tendrá representación por 3 años en el órgano legislativo. En este sentido, las personas que han cometido un crimen grave se les privará el derecho constitucional de votar. Este es un buen ejemplo de buena práctica.
Ese es un gran ejemplo sobre buenas prácticas. Ahora que has ampliado el tema sobre los prisioneros y el de derecho a votar, ¿querrás, Oliver, comentar sobre el proceso en Estonia? Sobre el derecho a votar los prisioneros, Estonia se encuentra por detrás de Armenia en este momento. Tenemos el mismo problema que ustedes armenios tuvieron. Lo cambiamos hace una semana. El debate está basado en las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos de 2004. Es una decisión un poco vieja, pero en Estonia es como una papa caliente. El tema pasa del consejero legal a la Corte Suprema al Parlamento. Nadie lo quiere abordar. Ha habido algunos casos traídos a la Corte de Prisioneros por crímenes graves. En estas situaciones no ha habido una buena solución hasta el momento. En esas situaciones no es legal darle el derecho a votar, no puede ser una opción. Claramente ustedes dos tienen mucha experiencia de expertos. ¿Nos podrían compartir qué es lo que se encuentran haciendo en la actualidad o en un futuro cercano, ya siendo en su corte o aparte? Aparte, soy parte de la Comisión de Venecia dentro del Consejo de Europa. La discusión más interesante que se ha llevado a cabo, de hecho ya tiene muchos años, es el hacer una guía sobre las restricciones o combatir el uso indebido de recursos durante los procesos electorales. Es algo donde vemos problemas, situaciones problemáticas en todos los miembros de la Comisión de Venecia, en México, Estonia, en Armenia. Entendemos muy bien que debemos abordar este tema, aunque sea muy difícil encontrar una solución de cómo manejar la problemática. En algunos países, vamos a decir, la cultura política, digamos, teniendo tensiones entre la oposición y el partido en el gobierno se encuentran peleando duramente. En los países occidentales donde la cultura democrática trabaja muy bien sin ninguna regulación. La ética en la política es por decir toma su rol, por lo que la discusión que sigue en la Comisión de Venecia es sobre cómo abordar el tema, qué tan estricto debemos proveer estos temas, cómo manejarlo, cómo ir tan lejos con el presidente o ministro actual, si debe tener la libertad de dirigirse al público antes de la elección. Es uno de los temas que he estudiado, en los que estoy haciendo investigación en la actualidad, se encuentra conectado con constitucionalismo en general y revisión constitucional como una garantía para el constitucionalismo. Como saben, tener una constitución no implica necesariamente la presencia de constitucionalismo. Constitucionalismo se trata de tener todos estos valores, principios, ideas que ya se encuentran implementados en la vida real, no sencillamente plasmados en papel. Para lo que el presidente de la Corte dijo. Sí, eso fue algo que nuestro presidente ha dicho en sus numerosos trabajos y yo totalmente apoyo su idea. Y pienso continuar con su idea en ese sentido. Claro, tomando en cuenta
las reformas constitucionales que hemos tenido en Armenia, los mecanismos de revisión de la Constitución se han ampliado. Tendremos una nueva revisión efectiva a priori de la Constitución, que significa que una ley, antes de ser firmada y de tener fuerza legal por el presidente, se tendrá la oportunidad de ponerla en revisión constitucional. Este es un mecanismo que se ha usado ampliamente en Francia y ahora será usado en Armenia. El sujeto que tendrá el poder de llevar dicho caso a la Corte Constitucional será el presidente de la República. Yo creo que este mecanismo nuevo para Armenia deberá ser debidamente debatido y analizado. Yo estoy tratando de verlo desde la perspectiva de ciencia legal, tratando de presentar artículos legales, tratando de presentarlo claramente a la sociedad, ya que es un muy importante mecanismo. Y también soy una persona que trata de apoyar la revisión abstracta y constitucional, porque yo creo que la revisión abstracta constitucional puede cambiar muchas situaciones en la sociedad para tener un mayor nivel de constitucionalismo, ya que la revisión abstracta constitucional es un mecanismo preventivo. No necesitas una queja para llevar un caso a través de la revisión abstracta constitucional, revisión a la Corte Constitucional. Si los órganos que tienen este poder son más efectivos, más activos, muchas de las leyes malas, normas no constitucionales, serían eliminadas del sistema de reciclado. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros y por toda la información. Muchas gracias, fue un placer para nosotros. Muchas gracias. Ya llegamos al final de este programa Aporte Global. Le damos las gracias a nuestros dos invitados. Esperemos que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Yo soy Tania Rabay. El 8 de diciembre de 2014, Plataforma Electoral inicia transmisiones. Actualmente producimos 14 programas en 5 diferentes barras. Somos generadores de contenidos y buscamos la especialización en materia electoral. Hemos transmitido más de 900 horas de programación en más de 800 emisiones. Nuestro objetivo es acercarte todos los temas electorales con un lenguaje claro y cotidiano. Acompáñanos en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver.